innovación, retos y oportunidades. Empiezo con reflexión sobre que no sabemos la verdad de nada. Había hasta hoy una percepción con un tono de soberbia que podríamos prever el futuro a través de planeamiento, a través de un SWOT análisis, leyendo autores conocidos como Porter, como Govindaraja Indiano, como Ram Charan. Y así podíamos hacer un dibujo de lo que parecía el futuro. Pero vamos a pensar, próximo, por favor, Gianni. Un dado actual que tenemos bajo esta ambigüedad muy fuerte, tener aquí, hay presiones por toda parte, bajo de la pandemia, bajo de la disrupción digital, de todo. Y hay diferentes resultados con estas presiones. Hay en común que todos están en presión de baja de ingresos, de resultados, pero hay aquellos que están a sobrevivir y aquellos que están a sumir, a desaparecer. El escenario actual está, como todos sabemos, cargado de muchos desafíos, ¿no? Hay el desafío económico, social, político, y estas dificultades establecen un desarrollo necesario diferente, una reflexión y muchas veces actitudes diferentes. El escenario futuro está cargado de dudas, ambigüedad, incertidumbre. No sabemos dónde vamos. Todo está indefinido, incierto, inseguro. Por eso tenemos que personalmente enfrentar, pelear con los retos corporativos, aspectos que estoy acá a clasificar como emocionales, ¿no? Coraje, motivación, equilibrio, pueden nos dar un balance de cómo vamos a enfrentar, pelear con este escenario de incertidumbre. De forma práctica, precisamos cómo mantener times, personas conectadas, comprometidas con los retos. El enfoque, la productividad, la efectividad del presente garantiza el presente bajo este escenario de baja y de presión, pero no necesariamente crea el futuro. Tenemos que hacer siempre preguntas. Seleccioné algunas acá que pueden nos ayudar en la reflexión. Primero, tenemos las respuestas. Probablemente no. ¿Obtendremos las respuestas internamente? Probablemente no. Nuestras redes de relaciones comerciales actuales pueden nos ayudar, son suficientes. Podremos implementar las respuestas porque a veces tenemos la respuesta, pero no sabemos cómo ejecutar. Ustedes van a oír hablar por mí varias veces que un plan sin ejecución es igual a nada. Nuestra red actual de relaciones comerciales es adecuada para el nuevo. ¿Y qué es el nuevo? Entonces, más que una lista de qué hacer, de qué no hacer, de qué responder, tenemos que reflexionar sobre qué significa este entorno. Hay dimensiones que las alianzas, las redes, hoy pueden nos ayudar. Hay alianzas interpersonales, gente hablando entre subgrupos,
intergrupal, intragrupos, el cambio, la actitud protagonista entre estos microgrupos crean la discusión positiva de generar más reflexión y generar una demanda, como dice Javier, latente, que pueda buscar respuestas de cómo podemos atenderlas. Más importante do que nunca, las redes, las alianzas. También vimos en la presentación anterior la secuencia lógica del propósito, los valores, de la misión, a visión. Traduciendo esto en una estructura de proceso, la estrategia, a través de habilidades, puede generar o no resultados materialmente importantes. ¿Y cómo se dan? Hay habilidades organizativas, procesos, habilidades operativas, proyectos, y esto en una traducción de resultados, que pueden ser materialmente importantes en la medida que logran un arranjo, un plan que te logra mirar a frente con un grado de incertidumbre menor, tal vez no, pero un grado de apuesta con más seguridad. Tenemos que en el ámbito de propósito, valores, misión, visión, no solo escribir, pero vivenciar, experienciar. Y otra vez, acá la implementación de la estrategia, planes no son por sí solos el final. Los planes que logran son aquellos que pueden ser ejecutados. No por otra razón, en un ambiente de cualquier compañía, sea grande o pequeña, tenemos los socios, o directorio, una junta ejecutiva y niveles de operación. Los socios y el directorio va a crear el camino de largo plazo, el camino que vaya a se pavimentar para el futuro. Y la junta ejecutiva y el CEO o Executive Officer va a ejecutar. El sentido de Chief Executive Officer justo aquel que ejecutivo es aquel que ejecuta, y los niveles de operación apoyan la ejecución. Entonces, imagina dos niveles diferentes en el mismo ambiente. Conceptualmente, tenemos el gobierno corporativo por socios, el directorio, mirando en el futuro y en un plan. Las apuestas a tomada de riesgo. A tomada de riesgo es dada por los dueños y sus representantes. O ejecutivo y los otros niveles de operación hacen, la verdad, la ejecución, no toman riesgo. Ejecutan aquello que fue decidido como el riesgo del socio. Las alianzas pueden en la práctica tener varios niveles de interacción. Acá yo estoy a listar de forma muy rápida algunos de ellos. Órganos de la misma compañía, habiendo una interacción, haciendo una alianza en un proceso horizontal o de verticalización, o que podemos tener como un diferencial competitivo dentro de la propia empresa. ¿Cuál es la visión de sostenibilidad a largo plazo? La cultura de la organización, que es más difícil de ser copiada y es más importante de ser plasmada. Esta cultura que nos fará diferentes, fuertes en relación a nuestros competidores. Fuerza, por tanto, en la relación con nuestros grupos de intereses internos. ¿Qué experiencias y vivencias en nuestro grupo de alianzas en la casa tenemos para complementar lo que necesitemos?
profundizar los conocimientos y buscar diversidad de pensamientos sin salir del grupo que es el DNA de la propia compañía. Una acción, la verdad, integrada que abre la discusión sobre innovación. A 20, 30 años atrás, mirábamos nuestros recursos, montábamos un centro de innovación como había en las Baby Bells, como había en la IBM, como había en centros de desarrollo farmacéutico, químico. Había un centro de desarrollo de innovación. Hoy, en las redes, en el mundo de las redes, tenemos esta innovación cascateada por toda la organización, formal e informal. Y esto es la fuerza de la nueva forma de hacer las cosas. Importante tenernos en cuenta que estas alianzas pueden ser no tercerizadas, pero están afuera con nuestros stakeholders. La verdad, los stakeholders son todos grupos de intereses en nuestro alrededor, como proveedores, como los propios clientes, gobierno, sociedad, canales de distribución, prestadores de servicios, mismos los tercerizados. Todos estos son fuente de alianzas que pueden fulfill la misma lista que acabamos de presentar antes. Esta energía crea la historia de la empresa y la capacidad de esta empresa crear cosas, que es diferente de 20, 30 años atrás. Hoy estamos bajo de incertidumbre, hoy estamos bajo de incertezas, de cambios, de presiones muy fuertes de pandemia, de mercado, la velocidad, tecnología, todo esto creando una presión tremenda, inmensa, terrible sobre todos. Pero tenemos que hacer una metáfora acá de nuestras empresas, sea de qué tamaño sea, que nuestras compañías son como organismos vivos. Y como los organismos vivos evolucionan. Hay un nacimiento, el ciclo de vida de cualquier ser vivo. Un desarrollo, hay un fortalecer de los músculos, un fortalecimiento del intelecto, un pico vital de inteligencia y de vivir físico del organismo, hasta que esté en este pico, se empieza naturalmente en todos los seres vivos una decadencia. Una decadencia que en el tiempo se cierra con la muerte. Una empresa no es diferente de esto. Entonces, antes de hablarmos sobre innovación propiamente dicho, tenemos que crear longevidad, perpetuación de nuestros intereses, de nuestras visiones, de nuestra compañía. Y para hacerlo, precisamos buscar, diferente de un ser vivo, un reinventarse, la creación de un nuevo ciclo de vida. Entonces, antes que estemos en el pico y que se empiece la decadencia, hay que buscar un nuevo ciclo de vida, sea en una segmentación, sea a través de compras de un M&A de una otra empresa, sea un crecimiento orgánico, sea innovación de productos, servicios, es cuando justamente vamos a buscar un nuevo ciclo de vida para buscar la longevidad primero y después, ciclo por ciclo, seguido, la perpetuación. Porque si no hacemos esto, o si demoramos para percibir y actuar, vamos a pasar del punto
que es posible hacer el turnaround. Si entramos en ese stall usando una lenguaje de aviación, con pérdida de rentabilidad, pérdida de capital, una crisis de identidad, mismo de marca, si no creamos el proyecto de reinvención, probablemente perdemos la oportunidad de crear más un ciclo y así buscar la longevidad de nuestras empresas, ¿no? Entonces hay que pensar con profundidad en esto. Para crearnos y fortalecernos en torno de nuestras alianzas, necesitamos entender que tenemos una fuerza intrínseca, individual y colectiva, que llamo de alcance, y buscamos entender, a profundizar nuestro entendimiento sobre el ambiente interno e externo, pero cruzando, haciendo un cruce de estos dos cuadros. Un poco más profundizado do que los cuadrantes de Porter en su análisis. Entonces, el ciclo de vida productivo, yo leí hace algunos años un libro que decía que teníamos 3 etapas en la vida, y acá por un otro autor, Ginny Dearborn, repite un poco esto, es que durante el ciclo de aprendizaje tenemos el lanzamiento o el nacimiento de este ciclo donde aprendemos a sobrevivir, aprendemos a crecer, nos desarrollamos y vamos a llegar a un punto que estamos formados en aprender. Era así que era el pensamiento a 30 años atrás. Después empezamos do zero otra vez en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios. Y ahí habría un renacer, un aprendizaje, la maturidad de aprender, desarrollar, a trabajar, el suceso a trabajar, si formar trabajador, tener suceso, ganar plata, un ciclo mayor de la vida era inversionado ahí, para llegar a un punto en que pasábamos a un tercer estágio, que era el estágio que llamaban de tercera edad, tercera vida o jubilación, donde tendríamos a 30 años atrás que aprender a sobrevivir bajo la jubilación, a buscar suceso bajo la jubilación, y había una diferencia clarísima entre aprendizaje, trabajo, jubilación, pero pasábamos por todo el ciclo de nacimiento hasta la muerte, o de nacimiento al aprendizaje, al desarrollo para el suceso, en 3 ciclos diferentes, como si fuesen 3 vidas cronológicamente una tras la otra, pero el ciclo era el mismo. Para un modelo que hoy, el ciclo, por favor, Ligiane, es el ciclo que tenemos un nuevo enfoque. Hay sí la preparación a través de la graduación, del aprendizaje, aprender a desaprender, y principalmente esto, para un segundo momento en que vamos a trabajar, aprender, cambiar, trabajar, aprender, cambiar, trabajar y así por diante para toda la vida. No son más 3 etapas distintas con ciclos distintos. Seguimos trabajando y aprendiendo, buscando cambiar, siguiendo y aprendiendo, buscando cambiar, para se colocar adaptado. Hay estudios biológicos hechos, lo que hace un ser vivo para seguir vivo, con suceso, vivo, con buena calidad de vida y se desarrollando. Hay un dicho de Charles Darwin que dice que no son
los más fuertes, ni los más inteligentes. Un momento, por favor. Ni más los inteligentes que sobreviven, pero aquellos que mejor se adaptan, aquellos que entienden el cambio y consiguen cambiar juntos para algo que no saben. Interesante, un biólogo en sus experiencias de escribir sobre que no es más fuerte ni más inteligente que sobrevive, pero aquel que se mejor adapta. Y ahí fui pesquisar en diferentes sitios el significado, hoy una palabra fashion, ¿no? Que todos los usamos, bien usadas y mal usadas, pero usamos, que es la resiliencia. Mirando en diccionario, tenemos ahí que es un sustantivo con propiedad que tiene algunos cuerpos, que significa que son una propiedad que tiene algunos cuerpos, de volver a su forma original después de haber sido sometidos a una deformación elástica. Recordamos la alfombra en una cama o en un sofá, muy fácil con esta figura, ¿no? Es la capacidad también para recuperarse fácilmente y de adaptarse a una mala suerte o a los cambios. Hay una segunda definición ahí. Pero me gusta más la primera, ¿no? Después, bajo de resiliencia con una visión más física, tenemos que la propiedad de los materiales que acumulan energía cuando son sometidos a situaciones estresantes, como rupturas. Ruptura es un punto que se pasó del punto, ¿no? Estos materiales, justo después de un momento de tensión, pueden no dañarse y podrán volver a la normalidad. A frente podemos tener una misma mirada sobre el ambiente, sobre ambiental, sobre la ecología. En contexto ecológico, la resiliencia es la actitud de un determinado sistema que se permite recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Este concepto se refiere a la capacidad de restaurar el sistema. Es la noción de resiliencia ambiental conocida desde 1970. S. Rowling, un ecologista famoso, trabajó mucho estudios sobre esto, pero hay por detrás del ambiente, de la física y del cognitivo, del diccionario, un aspecto en común que es de volver a se adaptar después de una gran presión, sea de qué fuerza sea. A frente, seguimos este raciocinio por bajo de la psicología. La resiliencia es la capacidad de una persona para lidiar con sus propios problemas, superar obstáculos, no ceder a la presión, sea cual sea la situación. La teoría acá dice que la resiliencia es capacidad del individuo tomar una decisión cuando tiene oportunidad de adoptar una actitud correcta, al mismo tiempo tiene miedo de lo que esto puede causar. La resiliencia demuestra así una persona sabe o no funcionar bien bajo depresión. Se dice mucho que las personas que no saben trabajar bajo depresión sufren el burnout, que puede llegar al suicidio o la muerte, como tenemos datos recientes bien demostrados en la fuerza laboral de Japón, que se va al punto de ruptura. En psicología, resiliencia es la capacidad de buscar el equilibrio antes del punto de ruptura. En administración,
que prácticamente todos nosotros tenemos algo en común, que es la administración de las empresas, de las personas, dos negocios, da inovación, ¿no? La resiliencia forma parte de los procesos de gestión del cambio. Para las personas que trabajan en organizaciones existe el desafío de lograr el equilibrio emocional, principalmente para aprender a lidiar con los problemas relacionados con el trabajo cuando las situaciones no ocurren como esperaban. O sea, la incertidumbre de mercado, de la innovación, de las técnicas, de las redes, de la reacción de nuestros clientes, de nuestra gente, el monto, la dimensión del comprometimiento está todo diferente. Resiliencia es saber lidiar con esto. Por tanto, necesitamos, buscando una luz en esta desconfortable descripción, una mente que se pueda adaptar como Charles Darwin habló de sistemas biológicos. Muchas veces cambiar para mantener. Búsqueda incesante por decisión de nuevos caminos. Aprender a utilizar nuevas tecnologías. No se pegar pelo que el éxito actual es suficiente. Porque el punto acá es un inconformismo que debemos saber que la única certeza que tenemos es que todo va a cambiar. Es que si no cambiamos, morimos. Si no cambiamos, dejamos de existir. Y cambiar sin saber para qué necesariamente. Esta es el desconforto y la incertidumbre. Hay un ejemplo acá que ustedes probablemente van a reconocer, que hasta mucho poco tiempo atrás, y en algunos países, antes de la pandemia, a un año y pico atrás, no tenemos 2 años, el sistema educativo totalmente centrado en profesor, muchas veces, o sistema de trabajo centrado en el gerente. Había así estructuras matriciales, estudios de métodos educativos ya descentralizados, sistemas en red, entiendo, pero muchos, substancial número, todavía ainda centrado en profesor, centrado en gerente. Una mente adaptable, hay que mirar a nueva figura de lo que llamamos de líder. Además del crecimiento y desempeño, no porque buscamos el desempeño y crecimiento por sí propio, pero por sobrevivir. ¿Qué otros temas en paralelo tenemos que listar acá? No hay respuesta. Si una empresa liderada para crecer y tener performance, tiene chance de sobrevivir. Pero, ¿cuáles son los otros temas que son materialmente importantes para seguirnos? Y cómo promover y compartir estas visiones, no de arriba para abajo, pero crear un pensamiento único en red que pueda hacer este cambio en el mindset de las personas del equipo. Hablamos a poco de estrategia. Tengo leído mucho sobre esto con Ham Charan, un indiano, que habla de ejecución, que un plan sin ejecución no sirve para nada. Y se centra en ejecución. Hay otro tío indiano, su nombre es Govinda Raja, que dice que estrategia es lo mismo que liderar en el futuro. Entonces, que debe pensar cómo liderar, cómo su empresa puede liderar en el futuro. Y esta sería la estrategia, ¿no? Entonces,
o que hay de común esto es que es necesario adaptarse, como dice Charles Darwin. Hay que se adaptar, hay que se adaptar, hay que se adaptar. Créase el futuro administrando su presente, la ejecución del presente, para crear las condiciones de mover la mirada al futuro. No se trata entonces de planificar el futuro, pero ni tampoco lo que se hará en el futuro. Pero cómo vamos a liderar el futuro, cómo vamos a ser importantes en el futuro, cómo vamos a ser protagonistas del futuro, cómo vamos a ser parte del futuro. Todos nosotros tenemos que pensar cómo nosotros nos colocaremos ahí y cómo vamos a trabajar con esto para ayudar a plasmar este futuro. No hay respuestas, son preguntas sin respuestas. No podemos pensar de forma cartesiana, querer diseñar el futuro de forma realista y concreta, pero un dibujo que es un draft, no con sintonía muy fina, pero borrador de lo que sería el futuro y trabajar con esto. Planificar el futuro no tiene sentido, pero sabemos que es importante prepararse. Acá tenemos una frase marquetera que es crear la arquitectura estratégica. No significa los cálculos estructurales de la obra completa, pero crear los primeros trazos de lo que sería esta estrategia, ¿no? Lo que necesita ser renovado no significa necesariamente lo que necesita ser cambiado, porque a veces tenemos que mantener las fortalezas de hoy para mirar, para prestar atención lo que puede ser demandado. Voy a dar un ejemplo que estamos pasando hoy muy claro, no los tradicionales ejemplos de Uber, de Airbnb y así por diante. A mídia. La TV abierta, las broadcasts, los radios, ¿no? Las redes de radios, la mídia en general, de outdoors, la mídia en general, los periódicos, está sobre un cambio brutal. Hubo una disminución brutal de inversiones de los grupos empresariales, y esto no es de América Latina, ni tampoco en la región ibérica de España, Portugal. Estoy hablando en el mundo americano, anglosaxón, en Europa como un todo, y en el mundo como todo, hubo una disminución importante de media en los canales, los vehículos tradicionales, cambiando en porcentaje, no necesariamente en plata todavía, en Internet, en Facebook, en Instagram. Estamos en un cambio brutal y no tendremos todavía la perspectiva correcta y definitiva